El apellido es el nombre antroponímico de la familia que sirve para darnos identidad y señalar el linaje del que descendemos. Los hay extraños e impronunciables, los que dan cierto caché y otros son tan comunes que terminan siendo aburridos. ¿Te has preguntado cuál es el origen de tu apellido? En la antigüedad no existían los apellidos. Tomemos la Biblia, por ejemplo. A los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento se les conocía por su nombre: Abraham, Moisés, Isaac, Jesús, María y José. No existió nunca tal cosa como Abraham Pérez, Mateo Delgado o José García. Cuidado, Iscariote no era el apellido del traidor Judas, ni Tadeo el del santo. Eran sobrenombres o apodos. Con el tiempo, las comunidades se poblaban cada vez más y de momento surgían las dudas. Llévale este mensaje a Juan. ¿Cuál Juan?, preguntaba el mensajero. Pues Juan el del Valle, explicaba, para distinguirlo del otro Juan, el del Monte. Las primeras pistas para generar los apellidos las dieron los romanos, que se referían al nombre y a la familia. De tal forma que Marcus Tullius era Marcos de la familia Tulia, pero como habían varios con el mismo nombre, se le colocaba un apodo, sobrenombre o cognomen. De ahí que Cicerón fuera Marcus Tullius Cicero, porque tenía una verruga en la nariz similar a la de un garbanzo. De esta forma, los apellidos del valle y del monte surgieron como resultado del lugar donde vivían esas personas. Estos se llaman apellidos toponímicos, porque su origen se basa en la topografía o accidentes geográficos que sirven como origen al apellido. En esa misma categoría están los apellidos arroyo, canales, costa, cuevas, prado o ribera, que hacen referencia a algún accidente geográfico, mientras que Ávila, Burgos, Toledo o Toledano se refieren a ciudades de España. Otros apellidos se originan de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba una persona. Si tu antepasado vivía cerca de varias torres, a pasos de unas fuentes, detrás de una iglesia o era dueño de varios palacios, daba origen a los apellidos torres, fuentes, iglesia y palacios. Otra manera de crear los apellidos era el sistema patronímico, es decir, usando la expresión hijo de. Así vemos que los judíos y árabes usan el adjetivo ben entre los dos nombres, como por ejemplo Simón ben Isaac. En España se usó el sufijo es, generando los apellidos González, hijo de Gonzalo, Rodríguez, hijo de Rodríguez, Martínez, Sánchez, Márquez, Hernández y Ramírez. Cuidado que muy similares son los terminados en ES, que corresponden a patronímicos de origen portugués. Los sajones agregaron el sufijo son, hijo, al nombre de pila, obteniendo así Anderson, Williamson, Johnson, etc. Y los galeses solo agregaban una S al final del nombre, como Williams, Rogers, Evans, etc. En Irlanda se utilizó la preposición de, que proviene del inglés of, William of Neil, que luego se acortó usando una O con apóstrofe, generando los apellidos O'Neill, O'Higgins, etc. Y más hacia el este, hacia los países eslavos, el sufijo of o ich, que también significa hijo de, aparece en apellidos como Romanov, Smirnov e Ivanovich. Esta última forma de generar los apellidos evidentemente cambiaba de una generación a otra, y por ello en el siglo XIV se empieza a adoptar un mismo patronímico que no cambia de generación en generación. Hasta el Concilio de Trento en el siglo XVI, las parroquias no estaban obligadas a registrar el apellido de las personas que nacían, se casaban o morían. Fue entonces cuando en los países católicos se estableció la obligatoriedad de que el mismo apellido pasara de padres a hijos. Un apellido no patronímico, por excelencia, es expósito o expósito, que antiguamente se daba a menudo a los recién nacidos abandonados de padres desconocidos. Es posible
Que hayas tenido algún ancestro que tuviese algo que ver con la flora y la fauna. Quizás criaba corderos, cosechaba naranjas o tenía una finca de ganado. De ahí los apellidos Aceituno, Rosales, Espino, Cordero, Naranjo, Serpa, Toro y León. Los oficios o profesiones del pasado también han producido muchos de los apellidos de hoy en día. ¿Conoces algún guerrero, zapatero, agüero, labrador o cuberos? Pues ya sabes a qué se dedicaban sus antepasados durante la Edad Media. Otros apellidos se crearon por las características físicas de su patriarca, un rasgo de su personalidad o un estado civil. Si no era casado, entonces era soltero. Si no era feo, era bello. Si no tenía barriga, era delgado. Si no tenía cabello, era calvo. Si su pelo no era castaño, era rubio. Si no era blanco, era moreno. Si tenía buen sentido del humor, era alegre. Y si era educado, era cortés. Y es así como poco a poco, durante la Edad Media comenzaron a surgir los apellidos. La finalidad era diferenciar a una persona de la otra. Con el tiempo, estos apellidos tomaron un carácter hereditario y pasaron de generación en generación con el propósito de identificar no solo personas, sino también familias. Cada semana me despido invitándolos al próximo domingo para una nueva cápsula de la semana. En esta ocasión, me complace informar que desde el 5 de mayo, la cápsula de la semana formará parte de la programación de sinruido.net, la radio global. Programación pensada y producida para Hispanoamérica desde Buenos Aires, Caracas, Miami, Alicante e Islas Canarias. Y así, los invito a sintonizarnos para una nueva cápsula de la semana.